de una u otra manera poder aportar en el diseño estratégico de bienes y servicios, sobre todo a partir de elementos como la innovación. Como muy bien lo decía Carlos Andrés, soy periodista, soy abogado, especialista en alta gerencia, tengo una maestría en innovación, candidato a otra maestría en innovación en el Instituto Europeo de Diseño, y he desarrollado este tema ya desde algún par de años, justamente también en apoyo de la Federación Colombiana de Motociclismo y su presidente Carlos Andrés Ramírez. Y pues hoy la gran oportunidad de no solo hablar de motociclismo, que sin duda es nuestra pasión, estaremos conectados con ella permanentemente, pero también es el contar qué es lo que está pasando alrededor de todas estas situaciones que se nos presentan en el día a día y que nos tienen una incertidumbre, pero esa incertidumbre es la que vamos a tener permanentemente en las organizaciones. El entorno y la competitividad cada vez son más ágiles, están cambiando, y por eso el nombre que le hemos dado a esta presentación, agilidad estratégica, justamente para poder mirar cómo logramos adaptarnos de la mejor manera a los cambios que rápidamente se están dando en el mundo. Bueno, así va a ser. Tenemos también entre nuestra audiencia y queremos contarle que está conectado el presidente de la Federación Internacional de Motociclismo para Latinoamérica, don Pedro Venturo. Ahí está muy juicioso escuchando. Les cuento que vienen cosas importantes donde FIM Latinoamérica también va a estar instruyendo diferentes temas que seguramente para ustedes, la gente en Colombia que se conecta a esta serie de transmisiones, van a tener un campo, un nivel mucho más arriba de conocimiento que nos va a estar brindando la Federación Internacional para Latinoamérica. Entonces, qué bueno saber eso. Hoy ya no lo comentaron, nos lo explicaron cómo iba a funcionar. Seguramente vamos a tener temas muy importantes para toda la gente que se va conectando, no solo en Colombia, sino de toda Latinoamérica. También queremos contarles que como federación vamos a iniciar y pensando en todas las cosas que están pasando y como moduladores o como representantes de un gremio del motociclismo, y es que estaremos abriendo un espacio para todos nuestros asociados, afiliados y quienes tengan licencia de federación y tengan un negocio en el que puedan estar sin violar las reglas de la cuarentena, estar despachando, tienen algo que comercialicen y que quieren que todo nuestro sector lo conozca por medio de las redes de FedeMoto, pues las vamos a abrir para ustedes. Vamos a estar explicándoles cómo va a ser el procedimiento ya creo que mañana ya estará totalmente claro para que ustedes empiecen a contactarnos y desde la federación vamos a multiplicar esa información entre todos los pilotos, entre todos los afiliados, entre todas las empresas que tienen una vinculación con la federación para que se conecten y conozcan qué tienen. Si ustedes venden, no sé, partes de moto y en este momento tienen la disponibilidad de esos repuestos, enviarlos por correo sin tener que tener una atención al público, pues lo pueden hacer, lo pueden anunciar por acá, por los medios de la federación. Lo importante es que entre todos nos ayudemos en un momento de crisis y que ustedes sientan que tienen una federación que también les puede servir como colchón para ciertas cosas, y toda esa audiencia que tenemos, los 42,000 seguidores en Instagram, los que tenemos en Facebook y las bases de datos nuestras, pues van a recibir esa información de qué venden ustedes, cómo pueden comercializar dependiendo de la región donde estén. Entonces, eso es una noticia que les quería contar, es un trabajo que queremos desarrollar y que ustedes sientan ese aliado de federación como un amigo para momentos difíciles. Ahora sí, ya que vamos 47,200 seguidores, me confirma acá Javier, bueno, vamos viendo a toda la audiencia le llegarían. Entonces, para que vayamos arrancando, Alexander, pues estos micrófonos y cámaras suyos para que le empecemos a contar a esta audiencia que se está conectando en este momento de todos estos temas tan importantes que vamos a tener hoy. Así es, muchas gracias, Carlos Andrés. También un saludo muy especial al señor Pedro Venturo, presidente de la FIN Latinoamérica, que decide conectarse y decide estar pendiente de todo esto, que sin duda es una gran campaña que está desarrollando la Federación Colombiana de Motociclismo y que busca es generar valor, sin duda alguna. Un elemento importante a partir de la innovación, la generación de valor. Entonces aprovecharé y de una vez me conectaré para que veamos la presentación, haremos una presentación
muy corta, aproximadamente de unos 35, 40 minutos, donde miraremos algunos elementos funcionales sobre este tema. Y el título de esta presentación es Agilidad Estratégica, un nuevo paradigma. ¿Por qué la agilidad estratégica? Porque cada vez, como ustedes se están dando cuenta, nos toca actuar de una manera más rápida. Nos toca actuar de una manera más eficiente y se está volviendo en un paradigma, porque las situaciones están empezando a cambiar. Y justamente quería empezar con la analogía, no con el motociclismo, pero sí con otro de los deportes, uno de los deportes del ciclo olímpico, y es justamente el que aquí llamamos el tenis de mesa, ¿cierto? Donde nos invita a dos elementos. Uno, entender el deporte del tenis de mesa como la oportunidad de no solo tener una capacidad de movimiento, sino una capacidad de poder anticiparse de una manera importante a dónde va a caer la pelotica. Justamente es el tema. Entonces, por eso titulamos el tema, el nombre del juego es sobrevivir y la táctica, mantener los ojos en la pelota. Pues solo llegan los que duran. Evidentemente, el tenis de mesa es un deporte que genera mucha agilidad, una agilidad física, pero sobre todo una agilidad mental. Y es la anticipación que podemos tener a la pelotica. Eso llevémoslo al campo de las marcas, llevémoslo al campo de los negocios, llevémoslo al campo de otros deportes y la oportunidad que se nos brinda con estas situaciones que no las esperábamos. Entonces, digamos que en la tecnología del management es la conversación y aquí hablaremos de unos elementos interesantes para empezar a incluir dentro de la conversación y que se basa en tres elementos importantes y que debemos entenderlos para lograr sobresalir, sobre todo en este mundo tan cambiante que se rompe a partir de marzo del 2020, donde es la primera vez que podemos entender que estamos en el siglo XXI. Pasaron casi 20 años donde era un tema de transición, hablábamos de tecnologías, hablábamos de nuevas megatendencias, hablábamos de cómo los modelos de negocio estaban cambiando, pero a partir de esto se genera una disrupción importante, donde nos invita, sin duda alguna, a pensar ya en el siglo XXI. Marzo del 2020 rompe y empezamos a hablar ya del siglo XXI, no porque queramos, sino porque nos toca. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Uno, realizar las preguntas correctas, desarrollar un modelo mental para dar sentido a la realidad y una toma de decisiones, ¿cierto? Pregunta, Carlos Andrés, estamos viendo la presentación, ¿cierto? Sí, se está viendo. Perfecto. Sin problemas. Entonces, we can do it, todos podemos hacerlo. ¿Por qué no miramos un poquito lo que se había desarrollado anteriormente? En los últimos 30 años se han presentado una serie de innovaciones, ustedes muy bien saben lo que está pasando en el mundo, pero vamos a tomar 4 elementos importantes. Uno, el poder del retail, cómo los grandes retail empezaron a desarrollar unos modelos de negociación donde básicamente a los pequeños y a los medianos proveedores pues definían una serie de tácticas y una serie de negociaciones que les daba un poder grandísimo. Vamos a ver qué pasa con ese poder del retail en este momento. Otro de los elementos que se ha presentado en los últimos 30 años ha sido las megamarcas. Estas marcas grandísimas que se han posicionado, que han sido muy reconocidas en el planeta y que casi que ya tienen el poder que puede tener un Estado. Disney, Amazon, McDonald's, Apple, bueno, son muchísimas las marcas que han entrado en este concepto. Otro de los elementos innovadores que hemos visto durante los últimos 30 años está desarrollado con la simplificación de los procesos, ¿cierto? Esa es una mejora continua, ¿cierto? Que esta mejora continua hace que cada vez simplifiquemos los procesos. Y el valor que tienen en justamente la cadena de valor. Entonces son 4 elementos importantes que se han dado en las innovaciones. Pero para poder entender esto tendremos que mirar algunos elementos de cómo ha sido esta evolución estratégica, cómo ha venido creciendo, por supuesto, y cómo en este momento nos está mostrando un camino a partir de lo que viene ahora más adelante. Entonces, digamos que una de las grandes consideraciones que podemos entender a partir de esto es la siguiente. El stock de conocimiento instalado y las herramientas disponibles en las empresas quedan justamente obsoletos rápidamente. El conocimiento está cambiando de una manera importante. Hace 15, 20 días, muchos no teníamos como principal herramienta de trabajo Zoom, o no teníamos como principal herramienta de trabajo Microsoft Teams, o otras herramientas. El stock del conocimiento se ha quedado atrás, y es por eso que ahora cada vez esta cantidad de información que podemos encontrar a partir de la internet,
pues hace que las dinámicas cambien. Y las compañías se están quedando un poco atrasadas. El stock del conocimiento actual de las organizaciones, pues digamos que no es suficiente para entender estos nuevos modelos de negocio. Por otro lado, hay un elemento muy importante, es que la utilidad contable es irrelevante frente al cash. Y piensen ustedes, les doy un par de segundos para que hagan esta reflexión, si en este momento es más importante tener un stock grande de mercancía pensando a mediano plazo en unas utilidades altas o tener esa mercancía en este momento en el mercado, así me genere utilidades menores, pero con el efectivo en el bolsillo. Es una situación, una consideración que muchos están planteando y que hace unos 15, 20 días, un mes, de pronto no lo tenían en el modelo de su negocio, ¿cierto? Entonces, digamos que es una dinámica que se está dando de una manera muy fuerte. La utilidad contable es irrelevante frente al cash, frente al efectivo, ¿cierto? Juega de una manera importante. Por otro lado, en los sistemas de costeos tradicionales no nos dicen demasiado. Ya pensar en esos modelos contables que estaban enfocados, por supuestamente, a tener unas dinámicas distintas, han empezado a cambiar. La dinámica, los modelos tan rápidos y la necesidad de mover permanentemente la mercancía hace que cambien los modelos de negocio de una manera importante. Los sistemas de costeo tradicionales ya no son un elemento, digamos que esencial, o esencial, sí, un solo elemento que permita entender cómo se deben costear los modelos de negocio. Otro elemento importante que se está dando en este momento es la flexibilidad, ¿cierto? Y sobre todo la flexibilidad de transformar lo fijo en variable. Es decir, eso aquello que considerábamos absolutamente fijo, que era inamovible en las organizaciones, pues ha cambiado. Y ha cambiado de tal manera que implica que hay unas dinámicas distintas. Lo estamos viendo lo que está pasando en este momento. Empresas, por ejemplo, como Lamborghini, empresas como Seat en España, pues están dejando de producir lo que siempre han producido, que son automóviles, para buscar la manera de llegar rápidamente al mercado con respiradores. Y aquí es una de las reflexiones que podemos empezar a hacer. ¿Qué producto, qué servicio tenemos nosotros que pueda funcionar en este momento para la coyuntura? Es una pregunta muy interesante, porque en este momento lo que encontramos es que nos hacen falta tapabocas, que nos hacen falta muchos dispositivos médicos. Sin embargo, estamos saliendo al mercado internacional a buscarla, estamos mirando cómo traemos de China, estamos mirando quién nos puede vender. Cuando nosotros en nuestras compañías, en nuestras empresas, en nuestros modelos de negocio, podemos mirar cómo nos vamos ajustando. Si las hacen las grandes, también las podemos hacer nosotros. Hay una gran ventaja de las pequeñas y medianas empresas, que son más fácilmente adaptables a las dinámicas del mercado, porque son pequeñas y se pueden ajustar de la mejor manera. Entonces, la flexibilidad de transformar lo fijo en variable, sin duda, se vuelve en uno de los conceptos más importantes en la dinámica del cambio en la cual estamos entrando a partir de esta coyuntura. Otro tema es toda información disponible es poca. Y aquí debemos entender que en Internet existe una cantidad de información grandísima. Y está presentándose un fenómeno muy interesante que es la infoxicación, ¿cierto? Nos estamos llenando de una cantidad de información que a veces no parece ser tan importante. Y la información estratégica, la información que tenemos para las organizaciones casi que no la estamos tomando en cuenta. Entonces, más de entender que no hay información es lograr saber buscar la información que necesitamos. Tenemos muchas maneras de encontrar información estratégica. Si nosotros estamos en un sector empresarial muy puntual, pues empecemos a buscar qué información hay de las agremiaciones, qué información hay de los medios de comunicación que validan esa información y que son reconocidos, y no dejarnos llevarnos por las fake news, es empezar a mirar tendencias, empezar a mirar modelos de negocio que se están dando en otros espacios, en otros países, en otras ciudades, y empezar a conectar eso de tal manera que nos pueda funcionar muy bien, pues para las necesidades propias que tenemos en este momento en el concepto de mercado. De igual manera, cuando hablamos de todos estos elementos de agilidad estratégica, también empezamos a hablar de innovación. ¿Y qué es la innovación? La innovación básicamente no es la creatividad, no es la invención, sino son la suma de esos factores para construir una generación de valor. Y la innovación debe ser un tema cultural. En las empresas pequeñas, medianas, grandes, debe desarrollarse una cultura de la innovación. Es decir,
todos los actores deben estar comprometidos con cambiar las dinámicas que se están presentando en las compañías para que puedan adaptarse de la mejor manera a estas situaciones que se están presentando en este momento y que son absolutamente coyunturales y que nos lleva a tener una mirada absolutamente rápida y eficiente de lo que está pasando en los nuevos mercados. De otro lado, la turbulencia es más importante, en la turbulencia en situaciones como la que estamos viviendo ahora, que no tenemos definido un futuro a corto plazo y ni a mediano plazo, digamos, tan claro, pues es importante la liquidez por encima de la rentabilidad. Era un ejemplo muy parecido a lo que tocábamos en las primeras diapositivas, donde la liquidez se vuelve mucho más importante que pensar en esas proyecciones a mediano plazo, sobre todo cuando tenemos una serie de stock, cuando necesitamos estar pagando un bodegaje, cuando tenemos una serie de productos y mercancías guardadas que de pronto tienen un tiempo de caducidad. Entonces, importante eso, que en la turbulencia es más importante la liquidez que la rentabilidad. Elementos conceptuales importantes para empezar a entender un poquito la agilidad estratégica y cuáles son esos ítems que en ese momento están generándonos una manera de poder entender hacia dónde se puede desarrollar. Entonces, básicamente estamos viviendo en un mundo que, independiente de esta situación, ya no va a cambiar. Así, esta situación del COVID-19, el coronavirus, desaparezca mañana o pasado mañana, el mundo ya es otro y va a tener estas consideraciones. Lo que se llama anteriormente el VUCA World, que establece que vamos a hacer una economía muy volátil, con mucha incertidumbre, con mucha complejidad y también con mucha ambigüedad. La dinámica de los negocios está cambiando y las proyecciones de negocios a mediano y largo plazo cada vez se vuelven más difíciles de hacer y se vuelven más difíciles de desarrollar sobre todo. Entonces la invitación es para que ustedes entiendan esos conceptos de la agilidad estratégica, logren conectarse con lo que está pasando, con las dinámicas propias que se están dando en los modelos de negocio y a partir de esos elementos, pues entendamos que la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad ya forman parte del día a día. Esto no va a cambiar y cada vez lo que va a pasar es que se convierte en un elemento muchísimo más exponencial. Entonces digamos que estamos viviendo una revolución, es una revolución que no solo se cuenta a partir del COVID-19, sino que ha venido desarrollándose en el planeta ya en los últimos años. Les recuerdo que llevamos 20 años en el siglo XXI, pero hasta ahorita nos estamos dando cuenta que en realidad estamos en el siglo XXI. Entonces se construyen 3 etapas importantes y son tecnologías multipropósito a través de 3 elementos importantes. Uno, la digitalización. Otro, el conocimiento exponencial. Y el tercero, la combinación que se puede dar para esto. Ya empezamos a hablar de Internet of Everything, Internet de todo y el Internet de las cosas, ¿cierto? Que cada vez empieza a estar inmersos no solo en las grandes compañías, no solo en las grandes organizaciones, sino en la vida misma. Y cada vez nos acercamos a que podamos tener esos elementos más fácil en los pequeños y medianos negocios. Entonces, empieza a darse algunos fenómenos que vienen creciendo en materia de revolución tecnológica, como el cloud computing, como el big data analytics, como la robótica, la nanotecnología, las impresiones 3D que llevan mucho tiempo y que ahora, a partir de hace algunos años, justamente por temas de propiedad industrial, ya está más democratizada, y la inteligencia artificial. Entonces, son elementos que empiezan a entrar. Pero ahora, ¿qué viene? Ese es un reto grandísimo en el cual tenemos que estar atentos y lograr ser generadores de valor para que se pueda aplicar de una manera importante. Entonces, los invito a que vean esta diapositiva y son las curvas de las tasas del cambio versus el tiempo en lo que corresponde a las brechas del conocimiento. La tecnología, como les muestro aquí en esta gráfica, es una tendencia que crece de una manera exponencial, mientras que la adaptabilidad humana es un poco más lenta. Nosotros nos encontramos en este punto hoy, pero hay una necesidad de aprendizaje rápido de todas estas nuevas tecnologías de la información, de todas estas nuevas maneras de entender el mundo, de todas estas nuevas maneras de hacer los negocios, de la comunicación, de entregar los pedidos, de los domicilios, del tema de salud que empieza a desarrollarse de una manera distinta, de la construcción del servicio al cliente que empieza a cambiar y sobre todo un elemento que vamos a ver ahora más adelante de la segmentación, cómo se está segmentando ahora y hacia dónde vamos. Entonces, de esta brecha de conocimiento salen algunas hipótesis muy interesantes y sale también
algunas consideraciones que se vienen pasando en la industria y en los modelos de negocio, ¿cierto? El primero de ellos es que el gasto en tecnología en relación a los ingresos es abrumadoramente mayor en los individuos que en las corporaciones. ¿Qué quiere decir eso? Cada uno de nosotros invertimos más en tecnología de electrónica de consumo que lo que están haciendo las compañías. Tenemos una buena tablet, tenemos un buen computador, tenemos un buen celular, ¿cierto? Tenemos una serie de dispositivos móviles, tenemos un Smart TV, pero las compañías no invierten esa misma cantidad en proporción que invierten las personas en tecnología. Es una consideración que se está dando en el mundo y es una invitación para empezar a entender cómo todas estas tecnologías de la información ahora se vuelven necesarias para que nuestros negocios se vuelvan muchísimo más estratégicos. Por otro lado, los gerentes de las compañías están durando mucho menos en los tiempos, en las organizaciones. En promedio, por ejemplo, en los Estados Unidos, un gerente de una compañía está durando 18 trimestres. O sea, anteriormente uno se encontraba que los gerentes de las compañías duraban años en las distintas organizaciones. Esto ha venido cambiando. Y en promedio en este momento estamos hablando de 18 trimestres. Y se da otro hecho muy interesante, el 40% dura menos de 8 meses. O sea, es decir, no alcanza ni siquiera a completar el año. Y la paradoja es que las decisiones que ha tomado eran conscientes con los manuales. Ese gerente estaba haciendo lo que aprendió en la universidad, lo que aprendió en la empresa, lo que decían los manuales que debía desarrollarse, y justamente esa información que había tenido anteriormente había hecho que estas personas salieran del cargo. Porque hoy implica una base del conocimiento que está muy aplicada sobre todo a entender las dinámicas, a mirar la pelotica de ping-pong y saber dónde se puede anticipar. Entonces, la base de conocimiento de las empresas se vuelve obsoleta. Pero pasaron muchas cosas, pero la aceleración fue notable. El crecimiento que ha tenido todo esto, no solo desde el COVID-19, sino desde hace mucho tiempo atrás, pues viene demostrándose y viene fortaleciendo. Y seguramente con este hecho coyuntural, pues cambiará de una manera importante ese desarrollo conceptual. Y les voy a poner algunos ejemplos. Miren, por ejemplo, empresas que alcanzaron los 30.000 millones de dólares en ingresos. Walmart, pues conocida en muchas partes del mundo, ¿cierto? La norteamericana del retail, se demoró 27 años para lograr llegar a los 30.000 millones de dólares. 27 años para lograr tener esos ingresos. Por otro lado, Amazon, que en este momento es una de las organizaciones más dinámicas del mercado, se demoró 17 años para lograr esos mismos 30.000 millones de dólares. Mientras que Google, ¿cierto? Esta empresa pues absolutamente conocida por todos, fueron 13 años para lograr tener esos ingresos de 30.000 millones de dólares. Google se demoró 13 años para llegar allá. Y miren, Skype, una compañía que ya desde hace años, casi que desde comienzos del 2010, de la década del 2010, antecitos, 2007, 2008, ha empezado a entrar muy fuerte, se demoró 8 años para llegar a tener esos 30.000 millones de dólares de ingresos. Pero miren este dato que no es de ahora, es del 12 de noviembre del año 2019, el día del soltero en China. Alibaba alcanzó una facturación récord de 38.300 millones de dólares. Entonces, como ven, las dinámicas han cambiado. Estas empresas grandes han cambiado, ¿cierto? Los ingresos ahora se vuelven exponencialmente más rápidos, pero también se da justamente esas dinámicas. Pero no solo pasa en las organizaciones a partir de los ingresos de las compañías, también en el tema de las audiencias. Ha venido cambiando de una manera importante y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Miren lo que pasó con la radio. La radio empieza más o menos en 1906, ¿cierto? Pero es casi que a partir de 1920 cuando empieza esa exposición grandísima y mediática de una manera importante. Sin embargo, la radio desde 1906 se demoró 38 años para lograr tener 50 millones de oyentes. Pasaron 38 años para llegar a tener esos 50 millones. La televisión que empezó a crecer de una manera importante, tuvo una reducción importante para llegar a los 50 millones de televidentes. Sin embargo, se demoró 13 años, un poco más de casi década y media para poder llegar a tener esos 50 millones de televidentes. Pero miren lo que pasó
aquí con el iPod, que ya empieza a romper el tema, llegó a tener 50 millones de usuarios solo en 4 años. ¿Qué diferencia con los 38 millones que presentaba la radio en su momento? 4 años se demoró Apple con su producto iPod para llegar a tener 50 millones de usuarios. Pero eso no es lo único. Internet se demoró 3 años. 3 años fue el tiempo que se demoró para tener 50 millones de usuarios. Y empezamos a mirar cómo se empieza a reducir de una manera exponencial. Facebook, por donde en este momento estamos conectados en este Facebook Live, se demoró apenas un año para llegar a tener los 50 millones de usuarios. Como ven, un crecimiento exponencial grande de las marcas y de los canales, y están capturando audiencias de una manera importante. Miren, Twitter ya bajó el año, lo hizo en 9 meses, ¿cierto? En la concepción, en estos 9 meses, pues logra llegar a tener 50 millones de usuarios en el momento que nace Twitter al mercado de la tecnología. Pero uno de los grandes ejemplos del crecimiento exponencial es el Pokémon Go. Ese juego que ha venido creciendo de una manera importante, pues en solo 19 días logró llegar a tener los 50 millones de usuarios en apenas 19 días. Es decir, pasamos de la radio de demorarse 38 años para tener 50 millones de usuarios, 50 millones de oyentes, a pasar al Pokémon Go, que solo en 19 días pues logró llegar a esta cifra. Entonces, esto demuestra ese crecimiento exponencial de los modelos de negocio, de las audiencias, de cómo se está comprando, de cómo se está vendiendo, de cómo se está comunicando y cómo el marketing entra aquí de una manera importante para poder desarrollar estrategias que sean funcionales, sobre todo en cada uno de los modelos de negocio que ustedes en este momento tienen. Pero miren estas cifras que ni siquiera son del año 2020, son de ahora, diciembre del 2019. Seguramente cambiarán de una manera exponencial el próximo mes, cuando seguramente haya ya algún registro de lo que ha sido este mes y lo que serán estos meses de cuarentena y de exposición a las redes sociales. Miren lo que pasa en las redes, lo que pasa en internet en un minuto, esto para el año 2019 en promedio. Por ejemplo, se registraron en 60 segundos, en un minuto, entraron más de 1 millón de personas en un minuto en Facebook. Por ejemplo, en WhatsApp se generaron 41.6 millones de mensajes en un minuto. Otros datos interesantes, visualizaciones de videos, 4.5 millones de visualizaciones de videos en solo un minuto. Netflix, 694.000 horas vistas en apenas un minuto, y así ustedes pueden encontrar datos interesantes. Interesante el de Tinder, ¿cierto? 1.4 millones, ¿cierto? De ese engagement que generan entre las personas, 1.4 millones generó Tinder. Me imagino cómo se desarrollará en estos días de cuarentena. Estas cifras seguramente se van a disparar. Pero esto es para que vean un poquito cómo ha habido una dinámica importante, cómo los negocios se están haciendo por acá, cómo esa construcción entre el online y el offline cada vez es más fuerte, y cómo se está generando un paso de información que ustedes se están dando cuenta cómo se está desarrollando. Por ejemplo, ahora todas las universidades han entrado de una manera importante, han pasado sus proyectos de virtualidad que ya estaban desde hace mucho tiempo, pero es justamente ahora esta contingencia que hace que esa presencialidad casi que desaparezca, por lo menos para este primer semestre en Colombia, de acuerdo con lo que dijo ayer el señor presidente Iván Duque Márquez, y pues involucra e invita a entender esas nuevas dinámicas en materia de educación que también se están dando. Entonces, como ven, son elementos importantes que demuestran que esto no es un tema nuevo, que no se da a partir de esta ruptura que ha tenido el mundo con el coronavirus, sino que ha venido creciendo ya desde lo que ha sido la concepción del siglo XXI, que, como lo decía, para mí, esta es una posición muy personal, el siglo XXI empieza para todos los seres del planeta a partir del marzo del año 2020. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? Hoy se compite con modelos de negocio, ¿cierto? Y eso nos invita a entender que hay 3 elementos importantes para ello. 1, necesitamos crear
modelos de negocio. Necesitamos capturar clientes y desarrollar oportunidades para esos modelos de negocios y prospectos. Y el tercero, generar valor. Todo tiene que estar enfocado a la construcción y generación de valor. Crear, capturar y generar valor. Tres elementos importantes, entendiendo que hoy la competitividad nos lleva a desarrollar estos modelos de negocio. Entonces, miren estas 4 organizaciones que son conocidas por ustedes y por casi más de la mitad del planeta. Alibaba, por ejemplo, lo veíamos con esas cifras, el mayor vendedor del mundo y no tiene un solo stock. Uber, el mayor agente de transporte del mundo y no tiene autos propios. Airbnb, la mayor cadena hotelera del mundo que no tiene ladrillos. Y Facebook, el sitio más visitado del planeta y que no genera un solo contenido. Somos nosotros los que les estamos generando el contenido a esta página web. Como ven, esta es una de las radiografías de lo que está pasando en los modelos de negocio y es una invitación para que todos ustedes y nosotros, por supuesto, trabajemos decididamente para mirar a partir de la invención, de la creatividad y de la innovación, cómo empezamos a generar todo esto como un modelo desarrollador que nos permita construir negocios que sean altamente competitivos en este mercado actual. Tenemos algunos casos, por ejemplo, los que se presentan en Colombia, sobre ese tema exponencial, ese crecimiento que se ha dado y que no se da justamente desde ahora. Uno, pues ustedes conocen muy bien esta ilustración, corresponde a un tostado, un establecimiento, una marca que ha crecido de una manera importante, que genera una innovación. Y miren que aquí pasa algo muy interesante, lo planteamos anteriormente. La innovación no es solo tecnología, la innovación también son modelos de negocio. Aquí, como vemos, no hay ningún elemento tecnológico nuevo que no existiera. Simplemente se innovó en el modelo de negocio. Tener los productos y los precios de la tienda de barrio, pero con un elemento aspiracional, ¿cierto? Y con una construcción de productos también generadores de valor que permita que sea una mezcla entre un establecimiento comercial de un barrio popular en cualquier ciudad de Colombia o en cualquier municipio de Colombia y lo que se puede encontrar en un establecimiento de comercio como Starbucks. Entonces, eso ha hecho que haya crecido de una manera exponencial Tostado, ¿cierto? Aquí unas cifras no están tan actualizadas, pero esto son unas cifras del diario La República. Puntos en Colombia, Tostado 352, Juan Valdez 292, Dunkin' Donuts 186 y Starbucks 31. Como ven, en Colombia, la empresa más nueva de estas 4 es la que un crecimiento exponencial ha tenido a partir de que se ha metido en la dinámica de la innovación a partir de los modelos de negocio. Pero no es el único caso que se está dando en Colombia, por supuesto. Hay otros elementos, ustedes lo ven muy bien, D1, a la vuelta de la esquina se encuentra un D1, donde antes no aparecía, ¿cierto? También se encuentra un ARA, otro establecimiento de comercio que ha entrado en esta dinámica, y de qué hablar de justo y bueno. 3 retails con unos conceptos distintos a partir de elementos más prácticos. Recuerdan que veíamos que dentro de las innovaciones que se han dado en estos 30 años está la simplificación de procesos, pues estas empresas han logrado desarrollar simplificación de procesos para hacer que puedan ser más competitivos a partir del precio y están creciendo de una manera exponencial. Como ven, estas no son situaciones que sean a partir del coronavirus, sino son situaciones y modelos de negocio que se han venido madurando en estos 20 años desde que estamos en el siglo XXI, pero que casi que hasta ahora los estamos empezando a entender porque ya es una obligación estar conectados con el siglo XXI. Otro de los casos es esta lavandería, Mr. Jeff también, que ha venido creciendo en varias ciudades del país, ¿cierto? Y Paisas Wing. Estos son algunos de los ejemplos. Hay muchísimos ejemplos, ustedes se los van a encontrar en cualquier cuadra, en cualquier esquina del país. Otro de los elementos y que incluso ahorita, pues por supuesto por esta situación ha sido castigado, pues es justamente las barberías. Ustedes ven que las barberías se encuentra una barbería en cada cuadra, consideración que hace 2 años tal vez no se presentaba en el país y que ahora han empezado a crecer en todos lados, en todos los barrios, en todos los modelos de barrios, de comunidades, en todos los sectores y estratos socioeconómicos hemos estado encontrando una barbería. Modelo que
que parecía que no se daba en Colombia, sino la peluquería tradicional, y esto empezó a generar una dinámica muy grande, exponencial, y que ha crecido casi de una manera incontrolable, ¿cierto? Pero justamente es la manera en que nos entendemos ahora en las dinámicas de los nuevos negocios. Entonces, encontramos también aquí otro elemento, el consumidor está cambiando. Ustedes empresarios, ustedes vendedores, ustedes microempresarios, ustedes motociclistas que están pensando en construir su marca a partir del motociclismo y que están buscando también entender cómo logran desarrollar nuevos patrocinios para ustedes, también es importante que entiendan cómo están pensando la marca y sobre todo cómo se están cambiando los consumidores, cómo tienen otra manera de entender el mundo. Miren este dato muy interesante. El consumidor está preparado para realizar un nuevo trade-off entre privacidad y relevancia. O sea, nos cuidamos mucho de que nuestra información sea ajustada, que no esté tan disponible. Sin embargo, nos gusta ser públicos. Nos gusta estar poniendo selfies, nos gusta estar conectándonos en las redes, nos gusta tener esa relevancia. Entonces, se está dando ese paso, ¿cierto?, entre la privacidad y la relevancia, que cada vez implica que los consumidores están buscando también ese reconocimiento. Por eso es importante que las marcas empiecen a desarrollar ese reconocimiento para su público, porque eso genera sin duda una consideración importante de valor. Por otro lado, el consumidor quiere elegir qué historias creer y a qué cosas prestar atención. Ahora, debido a la dinámica que hay propia de las redes sociales y de la oportunidad que tienen las organizaciones de construir su propia información, pues implica que ahora los consumidores puedan elegir qué quieren ver, ¿cierto? Entonces, cada vez empieza a crecer la demanda de Netflix, de HBO, de otras aplicaciones que empiezan a funcionar muy bien ahí. Por supuesto, empieza a crecer el contenido de YouTube especializado y cada vez es el consumidor en que empieza a elegir. La televisión tiene un reto muy grande y es el de poder transformarse para poder ser competitivos con estas nuevas dinámicas que se dan y que años atrás pues no existían. Entonces el consumidor sin duda está buscando historias, ¿cierto? Y quiere elegir qué historias creer y a qué cosas prestar atención. Por eso se vuelve tan importante los medios de comunicación en el sentido que son los validadores de la información. Aquí las empresas deben entender también que construir historias como hacer historias con los elementos como el storytelling, hacer crónicas, reportajes, infografías, piezas muy atractivas, funcionan muy bien para estos públicos que cada vez son más exigentes en la construcción de contenidos. Otro de los elementos importantes es que mientras las empresas crean productos, los consumidores se reinventan a sí mismos. Cada vez encontramos que los consumidores son más conocedores de lo que van a justamente consumir, para la redundancia. Las audiencias conocen más antes de comprar, los prospectos miran, ¿cierto? Consultan en internet y a la hora de comprar pues tienen una información muchísimo más completa y eso hace que se estén reinventando de una manera importante. De otro lado, para tener en cuenta, la innovación, las ventas y el marketing tienen que ver con entender al cliente y no con persuadirlo. Evidentemente necesitamos lograr elementos de entendimiento que sean generadores de valor para saber qué es el cliente, cuál es el cliente que tenemos, cuál es la audiencia y cuál es la segmentación, que ya vamos a ver un poquito más adelante de una manera muy rápida cómo las segmentaciones han empezado a cambiar. También en esta frase de Steve Jobs, ¿cierto? Los consumidores aman nuestras tiendas porque son más que una tienda, son un lugar de pertenencia. La construcción de una marca que es absolutamente aspiracional, ¿cierto? Que lleva a la gente a que se conecte, a que la sienta como propia, hace que las dinámicas cambien. Y por supuesto, esto es una invitación a todos los que tienen establecimientos de comercio que empiecen a construir elementos desde la experiencia para que cada uno de sus clientes se sientan un poquito más cercanos a sus marcas y evidentemente pues genere una conexión mayor, ¿cierto? Lo que se llama un engagement mucho más alto, una química dentro de su establecimiento de comercio y su cliente, pues que va a redundar sin duda alguna en una fidelización y en una mayor compra de sus productos o de sus servicios. Hay un tema también muy interesante, es esa lógica dominante, ¿cierto?
que se asume que lo que la gente quiere se basa en lo que nosotros pensamos que es cierto, más que en lo que podría ser cierto. Entonces aquí también nos invita a empezar a romper paradigmas, a quitarnos un poquito las vendas que tenemos y a pensar que como los modelos de negocio hayan funcionado muy bien durante años, que ahora no debemos empezar a cambiarlos y a transformarlos. Entonces es ahí donde entramos a pensar muy bien cómo debemos establecerlos y cómo debemos construirlos. Y esto nos lleva también a otra de las premisas que se está presentando en todo esto de la agilidad estratégica. Y es saber lo que la gente hace no es lo mismo que saber lo que la gente siente. Entonces aquí hay un elemento importante a partir del marketing de los sentidos, a partir de cómo debemos trabajar en los conceptos de las emociones. Lástima que el tiempo no nos dé para eso, porque eso evidentemente es todo otro tema para poder desarrollar, cómo poder conectar emocionalmente y estratégicamente con las marcas. Entonces, se valora más y en forma creciente aquellos productos que eliminan la fricción en nuestras vidas, ¿cierto? Por ejemplo, el tiempo. Esos productos que eliminan la fricción como el tiempo, como la inseguridad, como la comodidad, pues toman muchísimo más fuerza. Entonces, una invitación a que ustedes miren a su modelo de negocio, su producto, su servicio, de tal manera que ustedes logren contestar la pregunta de cómo le elimino fricción a mi cliente y cómo logro que su vida se le vuelva más fácil. Sin duda alguna, si logramos tener la respuesta correcta, pues lograremos seguramente tener ya una gran oportunidad de transformarnos en esta agilidad estratégica que nos está invitando el mercado. Entonces sale una pregunta muy interesante y sobre todo para aquellos que quieren estar de una manera fuerte como motociclistas y que puedan tener patrocinios estratégicos de las marcas, y es contestar esta pregunta: ¿a quién le hablan las marcas? Aquí es una pregunta que sin duda trataremos de contestar de una manera sucinta. Y es que ahorita estamos cambiando. Anteriormente nos decían que las investigaciones de mercado se hacían era por grupos socioeconómicos, cierto género, edad, nivel de educación y demás, y eso ya no está funcionando realmente para empezar a medir a nuestras audiencias. Ahora esta segmentación nos invita a hacerlo a partir de los estilos de vida. Son los estilos de vida los que están marcando las oportunidades de desarrollar el negocio. Y aquí les voy a presentar solo algunas que les puede servir para poder entender cómo se está desarrollando el tema. Por ejemplo, lo que ustedes tienen en este momento en pantalla, el perrito, el gatico, es una invitación a una de las segmentaciones por estilo de vida que ya me imagino ustedes se imaginarán a qué corresponde, ¿cierto? Claro, ya lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, uno de los nuevos estilos de vida está relacionado con los foodies. Mira, ¿qué son los foodies? Pues son aquellos que ustedes seguramente en redes sociales deben tener a algún amigo, o de pronto algún amigo de estos está en este momento conectado con esta transmisión que realiza Fede Moto a partir de los foodies, los que les gusta tomarle foto a las comidas. Y uno dirá, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con el estilo de vida? Pues se ha construido a partir de esto un estilo de vida y una dinámica propia en el mercado que está cambiando el entender cómo se desarrolla ahora los nuevos negocios. Les voy a poner un ejemplo, pronto para nuestros amigos que están conectados desde México. El mismísimo, ¿cierto? Soy Don Diablo, un amante de la cocina, pero no un experto, una persona que le gustaba ir, un cliente más, ir a disfrutar de una buena cena, y él decidió empezar a contar lo que se desarrollaba en cada espacio, en cada restaurante donde pues llegaba a utilizar sus servicios, ¿cierto? Donde llegaba a comer. Pues fue uno de los referentes, ha crecido de una manera importante y ya se empiezan a convertir en influenciadores a partir de la comida, ¿cierto? Aquí en Colombia hay un ejemplo muy grande que es el Burger Master, el señor Tulio Zuluaga, empezó a cambiar esta dinámica y no solo funcionó muy bien para él, para un gusto que tenía por la cocina, sino que lo llevó también a montar un modelo de negocio, pues que ha sido replicado en muchas ciudades de Colombia y que entiendo también ya se ha desarrollado de una manera importante en muchos países de América Latina. Entonces, como ven, los foodies es un estilo de vida que tenemos que entenderlo, se aplica muy bien a nuestra marca, a nuestro modelo de negocio.
Otro ejemplo que se está dando, así como se da también en el motociclismo, son los famosos runners. Los runners son aquellas personas, seguramente nosotros también tendremos en nuestras redes sociales, tendremos a algún amigo o alguna amiga que se hace la 5K, la 10K, la 20K, bueno, la media maratón, la maratón, y que ya incluso se va a su modelo de, su estilo de vida lo lleva a viajar, a correr en otras partes. Pues ha tenido un crecimiento importante y las marcas se están dando cuenta de esto, ¿cierto? Lo vemos en los grandes retail, donde ya encontramos espacios muy puntuales, casi que solo para los runners. ¿Por qué? Porque ha tenido un crecimiento importante. Un runner en promedio puede cambiar entre 3 y 4 veces sus zapatillas, sus tenis para correr, mientras que de pronto otros deportes esa dinámica no es tan grande. Y las marcas dedicadas a suplir estos instrumentos y accesorios deportivos, pues se han dado cuenta de esto. Los invito a que vean esta noticia que genera Merca 2.0, donde habla lo siguiente. De acuerdo con el Deutsche Bank, Nike y Adidas generan anualmente, solo en productos que tienen que ver con el running, entre 2.000 y 1.200 millones de dólares cada uno. Es decir, son las ganancias de sus divisiones dedicadas a vender solo productos relacionados con esta disciplina, entre 2.000 y 1.200 millones de dólares. Entonces entendemos que ya los foodies, los que le toman foto a la comida, los runners, pues ya son un estilo de vida y no se puede medir por edad, no se puede medir por estatus socioeconómico, ni se puede medir por género, porque aquí nos está mostrando que ellos se unen, se conectan, es a partir de los estilos de vida. Otra de las tendencias que se está dando muy fuerte en el mundo y que ustedes lo han visto en estos días a partir de las redes es en búsqueda de sí mismo. Cada vez las personas empiezan a pensar más en la introspección, en el metamanagement, en la oportunidad de poder conocerse de tal manera que puedan desarrollar una vida, digamos que espiritual un poquito más alta, por decirlo de alguna manera, y que evidentemente pues implica entender que hay un grupo importante. Lo vemos ahora en las redes sociales que se conectan, que hacen invitaciones a hacer unos webinars como este a partir de esa búsqueda de sí mismo y que empieza a funcionar, a crecer de una manera exponencial, ¿cierto? Entonces, invitación también para que lo puedan mirar ustedes. Otro tema que se está dando y que cada vez toma más fuerza es el consumo consciente, ¿cierto? Nosotros los latinoamericanos hasta ahora estamos entrando en esta onda del consumo consciente, pero los países escandinavios ya hace rato pues están muy pendientes de la producción que hay de cada uno de los productos que ellos consumen, ¿cierto? ¿Quién los produce? ¿Dónde los produce? ¿Cuáles son los elementos que se utilizan para la producción? ¿Cuáles son los materiales? ¿Cómo es el proceso? ¿Se garantizan las garantías laborales, por ejemplo, para quien está detrás? ¿No se vulneran los derechos humanos de las personas que producen este servicio? Cada vez ha empezado a entrar ese consumo consciente. Y ese consumo consciente también está relacionado en qué estamos comiendo, de dónde viene, cuál es la procedencia, y esto, pues evidentemente nos muestra un estilo de vida importantísimo para poder desarrollar ahí. Hay otra audiencia muy interesante y que se construye a partir de los estilos de vida y son los adultos mayores, ¿cierto? Ya esa dinámica ha cambiado. Hace unos años hace unos 20 o 30 años, pensar que una persona de 65 años era considerada ya un adulto mayor. Ahora no, las cosas están cambiando. Ahora no encuentra adultos mayores que están consumiendo por internet, que están haciendo ejercicio, que están buscando otro relacionamiento, que se conectan a las redes sociales, que buscan sus espacios a partir de estas comunidades y que están muy activos en materia social, y esto nos está llevando también a que estén muy activos en materia de consumo. Sin duda hayan encontrado un mercado muy interesante en las televentas porque ven ahí una gran oportunidad de desarrollo. Y también hemos visto cómo estos nuevos adultos, estos adultos que ya no son el adulto mayor, sino el adulto en un proceso de desarrollo distinto, pues ha conectado muy bien con la tecnología, ¿cierto? Y ha empezado a crecer de una manera importante el consumo que se está desarrollando en Internet. Entonces ahora sí volvemos con nuestras mascotas, nuestro perrito y nuestro gatico, que es otro estilo de vida que está creciendo, ¿cierto?
Entonces, esto me recuerda muy bien al señor presidente, don Carlos Andrés Ramírez, que está dentro de este grupo, un pet lover, ¿cierto? El pet lover. Entonces, ya ahora pensamos muy bien en las mascotas, ¿cierto? Se vuelven parte de nuestra familia y eso lo demuestran también las tendencias, eso lo demuestran también las cifras, las estadísticas. Los pet lovers siguen creciendo, uno se encuentra en los establecimientos de comercio, los sitios que son pet friendly, que permiten la entrada de nuestras mascotas y pues esto hace sin duda alguna que haya una dinámica distinta para ese estilo de vida. Pero miremos las cifras. Esto es del diario La República, ¿cierto? Un periódico en materia económica del país, donde presenta unas cifras muy interesantes. Según un estudio de Jan Haas, el 46.2% de los hogares cuentan con una mascota, en especial perros, que están con un 68.4% de las viviendas y gatos presentes en 39.7% de las familias. Y esta es una tendencia que no solo se da en Colombia, sino se da en toda América Latina, ¿cierto? Más o menos la media está en que 48% de los hogares en América Latina pues cuentan en este momento con una mascota. Pero miren este dato que todavía es más interesante. En la mayoría de los encuestados con animales en casa aseguraron que destinan el 10% del presupuesto de su hogar para a estos que ya son miembros de la familia, ya son considerados miembros de la familia, ¿cierto? ¿Y en qué se están gastando ese 10%? En comida, en juguetes, en peluquería y en snacks. Entonces, miren que hay un mercado muy interesante, ¿cierto? De casi el 48% en la media latinoamericana para entender que es un estilo de vida ya compartir con una mascota. Incluso, pues esto también ha llevado a que, sobre todo las nuevas generaciones, prefieran tener una mascota que pensar en tener hijos. Entonces, el mercado se vuelve interesante y si logramos entenderlo, si logramos aterrizarlo, pues tendremos muchas oportunidades de poder aplicarlo muy bien en nuestro mundo de negocio. En este caso de Gucci, Gucci hace una campaña que apuesta por los pet lovers, ¿cierto? Entonces ya empiezan las grandes marcas a entender que hay una gran oportunidad ahí y ya no solo generan los productos básicos para las mascotas, sino que hay un grupo, lo que son esas marcas de lujo, ¿cierto? Lo que se llama el luxury brand, que empieza a funcionar muy bien para construir accesorios y productos exclusivos y específicos para estos consumidores que se están dando de una manera importante en el planeta. Hay otro segmento muy interesante que empieza a crecer y es también los famosos y conocidos metrosexuales. Aquí vemos en este momento a Dennis Bergkamp, jugador de fútbol del Real Madrid, en el Manchester, jugador inglés, que es casi que un ícono de lo que empezó a mostrarse en materia de los metrosexuales, ¿cierto? Los hombres que ya entre los 35 y ya se acercan a los 46, 47 años, que deciden cuidarse de tal manera que se empieza a desarrollar un consumo importante para ellos. Peluquerías, barberías, accesorios, productos que se desarrollan para el consumo propio de los hombres que antes parecía única y exclusivamente para las mujeres. Y miren estas cifras tan interesantes que presentó la revista Fucsia hace algunos meses. Y dice lo siguiente: los estudios confirman la tendencia, uno de ellos realizado en octubre por la consultora especializada Hábitos de Consumo CCN Benchmark para la web de ropa Chic Tips o Chic Types, muestra que los hombres entre 25 y 35 años gastan más dinero en compra, $415 aproximadamente, casi $1.000.000, más de lo que consumen las mujeres que llegan a $800.000. Entonces, como estamos viendo, entre los 25 y 35 años empieza a hacer una dinámica distinta, los hombres están consumiendo más que las mujeres. Ahí también nos abre otro espectro de oportunidades a partir de lo que se puede desarrollar con los metrosexuales, que hay un consumo importante que se da ahí. Pero no solo se dan los metrosexuales. Los invito a que vean esta diapositiva. Hugh Laurie, ¿cierto? El señor Dr. House es ahora la imagen de la línea cosmética masculina de L'Oreal. El señor Hugh Laurie, el Dr. House, se convierte en la imagen y ya entra en un segmento distinto, que es el retrosexual. Ya no es el metrosexual, que es entre los 35 y 40 años, 45 años, sino ya el que supera los 50 años
y que se quiere cuidar, que entiende que es importante la salud, que entiende que es importante el consumo consciente y que se ve distinto. Y eso hace que se construya toda una línea cosmética de accesorios para ellos, que en este momento está funcionando muy bien en el mercado. Pero Hugh Laurie no es el gran ejemplo, el Dr. House no es el gran ejemplo del reto sexual. Sin duda, el gran ícono de los conceptos de retrosexual en el mundo es este señor que ustedes están viendo en esta pantalla, el señor George Clooney, que ya, un señor que pasó de los 50 años, hace rato, que se vuelve muy atractivo para las mujeres, se vuelve muy atractivo para ciertos mercados y que se ha empezado a explotar de una manera importante, construyendo un elemento también aspiracional que se da ahí. Entonces hablamos ya de los metrosexuales, hablamos ya de los retrosexuales, hablamos de los foodies, hablamos de los pet lovers, cómo ahora se está mirando la segmentación a partir de los estilos de vida. Esa es la manera en que estamos entendiendo el tema de una manera importante. Pero hay muchísimos más. Por ejemplo, vean esto y que ustedes seguramente se los encontrarán de una manera muy cercana y son los gamers. Los gamers cada vez empiezan a crecer. Miren estas cifras de Pricewaterhouse que son del 2018, ni siquiera son del año pasado, son del año 2018, donde se habla que más o menos es un mercado que representa 90.000 millones de dólares, el de los gamers. Y piensen ese negocio exponencial en estos momentos de cuarentena. Seguramente el crecimiento es muchísimo más. Entonces, como ven, y en los gamers encontramos muchas edades, encontramos muchos estratos socioeconómicos, encontramos géneros, hombres y mujeres, y encontramos distintos individuos que se enmarcan es a partir de los estilos de vida, en este caso, a partir de los gamers. Pues digamos que hay unas consideraciones propias de lo que está pasando, ya como conclusión de lo que significa esta presentación de agilidad estratégica, y es que los consumidores y los clientes están en tránsito y son poco fieles. La fidelidad en materia de consumo cada vez es mucho más compleja, ¿cierto? Entonces la invitación es que trabajemos justamente en generar esas herramientas para que se dé la fidelización, que la fidelización en materia de consumo pues es la recompra, ¿cierto? Entonces, una de las consideraciones es que cada vez los consumidores están en tránsito y evidentemente son poco fieles. Y otra tendencia que se está dando que debemos entenderla de una manera importante porque nos muestra las herramientas que tenemos, es que en promedio en el mundo estamos conectados 2.6 dispositivos. Es decir, ya no solo tenemos el teléfono celular para conectarnos, sino que también tenemos el computador y tenemos ahora el televisor inteligente, entre otros elementos, la tablet también, que genera más o menos una media de 2.6 dispositivos, lo que hace que en este momento las audiencias estén hiperconectadas, ¿cierto? Y evidentemente con lo que se está presentando a partir de esta coyuntura, pues esa hiperconexión ha aumentado exponencialmente. Entonces, otra de las características de estos nuevos consumidores está relacionada con que quieren inmediatez de respuesta, lo que les provoca insatisfacción general. Evidentemente, en materia jurídica podrán las marcas tener más tiempo para poder contestar cuestiones de hasta de semanas, poder contestar un derecho de petición, por ejemplo, o alguna queja o requerimiento de un cliente, pero en la realidad, en la vida del Internet y en la vida de las redes sociales, eso no funciona de esa manera. Tiene que ser la inmediatez, la capacidad de poder contestar de manera estratégica todas estas requerimientos que están haciendo los clientes. Y no contestarlos de una manera rápida, pues implica que se vea una percepción negativa del servicio, ¿cierto? Entonces, una de las grandes conclusiones, y que si de pronto se da la oportunidad de volver a conectarnos, lo podremos tocar con mayor profundidad, es que en este momento los clientes, los consumidores, las audiencias no actúan racionalmente, sino que están pensando en construir y buscar verdaderas emociones, ¿cierto? Entonces, están cuestionando los valores establecidos y demandan otros como transparencia y confianza. Cada vez esos elementos de transparencia y confianza son más necesarios en las compañías, son más necesarios presentarlas estratégicamente en materia de comunicación, porque eso garantiza que pueda haber un desenvolvimiento más claro de los modelos de negocio y genera confianza. La confianza genera más confianza
y los consumidores están entendiendo que por ese lado puede ser el camino, ¿cierto? Otro tema que se está presentando con los consumidores es que cada vez son más colaborativos, ¿cierto? Y esto se da en todas las áreas del negocio. Los consumidores se están conectando con las empresas, se están conectando con las marcas, y esto hace que, pues, sin duda alguna, aplique de tal manera que debamos entender que quienes están al otro lado, quienes son nuestros clientes, quienes son nuestros prospectos, nos pueden generar valor también para que trabajemos de manera colaborativa. Lo tocábamos anteriormente también, son responsables o más conscientes sobre el respeto al entorno. Cada vez se vuelve más importante todo lo que significa el desarrollo sostenible, de dónde vienen los productos, hacia dónde van, cómo es ese ciclo de producto que no termina con el consumo que desarrolla el cliente, sino que pasa con todo eso. Entonces, eso nos implica también a tener unos elementos importantes como los famosos Green Label, esos sellos que se generan para entender esos temas medioambientales, qué podemos hacer con esos productos, cómo el packaging o el empaque empieza a ser importante a la hora de desarrollar todo esto. Entonces son elementos que juegan de una manera importante. De otro lado son los protagonistas y ellos tienen el poder frente a las marcas. Las marcas le pertenecen a los consumidores en este momento, ¿cierto? Los accionistas serán dueños, por supuesto, pero ese intangible a partir de la marca empieza a ser apropiado por los consumidores. Hay un gran reto, hay una gran responsabilidad de poder implementarlo muy bien en las organizaciones. Y otro fenómeno que se está dando en materia de consumo, para que ustedes los tengan muy pendientes en esta agilidad estratégica y esta dinámica que se está presentando en el mercado, es que está creciendo el poder femenino frente a la supremacía masculina que había estado establecida. Entonces, los discursos, la comunicación, los mensajes claves, todo debe entenderse que hay una relación distinta que se está dando entre el poder femenino a la supremacía masculina que se había dado en los últimos años, que fue muy notoria y muy fuerte en el siglo XIX, en el siglo XX, y que ahora en el siglo XXI se está transformando. Entonces, genera también oportunidades de poder crecer y desarrollarlo ahí. Y por último, el cerebro es más optimista que realista, es decir, es la invitación a que entendamos que todos buscamos un tema de prosperidad muy grande, estamos viviendo unas etapas a partir de esto. Hace más o menos 15 días empezó esta cuarentena, donde lo primero que le estaba preocupando al consumidor era la subsistencia, ¿cierto? ¿Cómo yo voy a vivir mañana? ¿Cómo voy a comer mañana? ¿Cómo voy a pagar el arriendo mañana? ¿Será que voy a vivir? ¿Será que mis seres queridos pasarán este tema tan coyuntural y podremos volvernos a ver en una Navidad, por ejemplo? A pasar a otra etapa, una etapa que es más de adaptación, ¿cierto? De entender las bondades de la tecnología, de entender las bondades de lo que se puede desarrollar también a partir de la casa, y empezamos a ver que las marcas están conectando distinto. Entonces nos están hablando de que nos quedemos en casa, están hablando de todo este tema emocional que nos conecta con toda la gestión que están haciendo los médicos y todas las personas que están por su profesión, por su oficio, están día a día exponiéndose en el tema del coronavirus, y llegar a otra tercera etapa, que es una etapa de consumismo salvaje, donde una necesidad propia del ser humano y de la sociedad hará que empezamos a salir, a visitar las peluquerías, a visitar los centros comerciales, a visitar los bares, a volver a tratar de tener esa vida que teníamos y que en algún momento no era como tan importante. Entonces ahí se abre una gran oportunidad para las marcas que logren posicionar sus productos, sus servicios, para cuando llegue ese momento, pues que puedan sacar el mejor provecho que se puede dar a partir de ello. Esos son los elementos, doctor Carlos Andrés Ramírez, y a toda la audiencia, muchísimas gracias por este espacio, y por supuesto si tienen alguna pregunta, pues aquí estamos dispuestos a poder contestarlas. No, doctor Pedraza, muchas gracias por toda esta información, esta charla que nos ha dado el día de hoy, con estos elementos que creo que importantes para todos quienes o lideramos una entidad o tenemos un negocio y necesitamos salir adelante luego de esta recesión que hemos tenido estos días. Entonces son elementos importantes para empezar a entender un poco qué está esperando ese consumidor, como lo decía Alexander, y que hay que empezar a renovarnos, reinventar ideas, reinventar proyectos,
para empezar a conectarnos de la manera o entender cómo se va a conectar ese consumidor y quiénes son nuestros clientes, para nosotros, nuestros deportistas, las marcas que están al lado de nosotros, seguramente para muchos de ustedes. Aquí tenemos profesores de motocross, tenemos a Manuel Ospina, a Mauricio Bermúdez, que tiene también un gremio importante a la cabeza. Entonces es importante que empecemos a analizar cómo venía funcionando eso y con todas estas buenas ideas que nos ha dado Alexander el día de hoy. A todos, muchas gracias por haberse conectado a esta charla, estas charlas de motociclismo en tiempos de pausa. Hoy un tema un poco más técnico, más de llevar adelante en ciertos espacios. A don Pedro Venturo Lañas, presidente de FIMLA, que estuvo conectado todo el tiempo, aquí se despide también. Ya llegarán más charlas, llegarán charlas ya seguramente en alianza con FIM Latinoamérica, de otros temas más en lo deportivo. Alexander, mil gracias por habernos dedicado este tiempo. Espero que en algún momento podamos tener una charla más para llevarle todo este conocimiento a toda nuestra gente del motociclismo. Claro que sí, muchas gracias, Carlos Andrés, por este espacio. Y sin duda, pues la invitación es que pues, nos conectemos con esta dinámica. Tenemos muchos elementos para pensar en cómo construir modelos de negocios creativos. La tecnología está ahí, la información la encontramos en Internet, el arte, las películas, la música, todo nos sirve de insumo creativo para poder mirar y poder construir esa idea que nos funcione muy bien, como usted lo decía, en tiempos de pausa. Feliz tarde para todos. Gracias.